Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Sean nuevamente bienvenidos a esta su serie y su canal. Hablemos de historia Venezuela. El día de hoy vamos a tocar un tema interesantísimo, un acontecimiento histórico que tuvo mucho que ver con la suerte que corrió nuestra guerra de independencia y son los sucesos que ocurrieron en Guayana y muy específicamente en Casacoima y que tuvieron que ver con la actuación de el libertador Simón Bolívar. Como todos sabemos, pues después de la caída de la Primera y la Segunda República vino un desembarco y a partir de allí la famosa expedición de Los Cayos y a partir de allí empieza a tejerse una nueva historia de nuestra guerra de independencia. Para eso vamos a hablar con Mauricio Odremán, quien es cineasta de profesión y oficio, pero además también ha hecho una importante investigación histórica que tiene que ver justamente con estos sucesos ocurridos entre 1816, 1817 y 1818 y que revisten una gran importancia para la historia nacional. Bienvenido, Mauricio, un placer tenerte aquí. Hola, ¿cómo están? Bueno, es un honor estar en Hablemos de Historia con mi amigo y importante historiador venezolano Cipriano Heredia, ¿no? Muy bien. Los sucesos de Casacoima dieron inicio a los éxitos del Libertador, según me pareció a mí después de ver que de esta fecha en adelante él comienza a tener éxito, ¿no? No sin antes tener el evento de Casa Coima, que fue un poco sangriento y doloroso para todos los Sí. patriotas en ese momento. Mauricio, permíteme decir lo siguiente antes de que nos vayamos a explayar en el tema. Eh, Primero que nada, bueno, la invitación hacia ti, entre otras cosas, vino porque acabas de sacar, publicar, hacer ya está en, digámoslo así, en cartelera, una película reciente tuya, la última que has hecho, que justamente se llama Casacoima, el comienzo de la libertad. Y allí planteas pues toda una historia interesantísima, apegadas a hechos históricos claros, valga la redundancia, y además con el guión hecho indirectamente por Simón Bolívar, porque tomaste puros textos de Libertador, proclamas, cartas, etcétera, ¿no? Y bueno, esa película, según hasta donde yo entiendo, ya está en los Estados Unidos hace unos meses y ahora estás por publicarla aquí en Venezuela, a pesar de que ya ha habido varias presentaciones privadas. Yo fui a una de ellas. Entonces, Mauricio, brevemente, porque el centro aquí va a ser la historia que rodea a Casa Coima, pero brevemente, háblanos de tu película en 2, 3 minutos, por favor. Bueno, la película tiene como objetivo volver a presentar de nuevo el verdadero rostro y la verdadera intención política y conceptual de Simón Bolívar, que creo que durante estos años, con mucha responsabilidad lo digo, se ha manejado, se ha manipulado. Por ese hecho, yo no traté de intervenir en el guión en los parlamentos y seguir la historia, creando la escena. Y con un libro que yo conseguí en Cartagena de Indias, por mucha suerte que tuve, logré construir. Era un libro que tenía todas las cartas del Libertador de toda su vida y me ubiqué en las fechas haciendo alegoría de algunas de 1819 con su discurso de Angosturas y tal, para traer el concepto político, ¿no? Y algunos detalles dentro del área y en gran sentido el suceso de Casacoima, que algunos lo llaman como el loco de Casacoima, pero yo digo, al final de la película, las profecías del Libertador. Bolívar fue profético. Y entonces, bueno, de eso se trata de la película. Una película filmada con actores, 500 personajes, y después la pinté, o sea, que es una película de arte y que busqué a un personaje que no era un actor para hacerlo famoso, sino busqué en el casting a una persona que se pareciera a Bolívar en su aspecto real, físico, para
consolidar la figura del libertador según su ADN vasco, criollo, venezolano, que era, y yo estoy convencido que Bolívar era un rostro muy cercano al que sale en la película. Muy bien. Bueno, la mejor referencia en cuanto a imagen se refiere la da el propio Bolívar, cuando en una carta a su hermana le dice que el cuadro que le ha hecho Gil de Castro en Perú es lo más exacto que ha habido en cuanto a su imagen se refiere. Así que yo creo que partiendo de esa referencia, buscar el actor se hace un poco más fácil y eso es un testimonio real, no inventado, como ha habido otras versiones del supuesto rostro Exacto. de Bolívar. ¿Mm? Sí, que se fueron por otros caminos. Y hay Así un, es. y hay un detalle que te puedo decir que yo en el 2007 hice Bolívar Niño y la referencia del medallón pequeño donde sale la figura de Bolívar es un medallón que le da el aspecto y la mandíbula delgada y, o sea, el aspecto muy elegante del rostro del libertador, que el libertador era una persona elegante, de un aspecto muy elegante. Mm, Y eso es otra referencia, cuando niño. claro, Entonces, así es. bueno, hay varias líneas, sí. Muy bien. Bueno, Mauricio, dicho esto, vamos entonces a poner en contexto histórico los sucesos de Casacol. La guerra de la independencia sufrió varios altibajos. Como todos sabemos, la Primera República naufragó en 1812 tras muchos eventos controvertidos, la caída de Puerto Cabello, el alzamiento de los esclavos en Barlovento, todos los problemas que tuvo Miranda para ejercer el mando, la capitulación, etcétera. La Segunda República cae en 1814, digamos que va cayendo por pedacitos, por decirlo así. Después de la huida a Oriente, todo fue desastroso y Rivas mismo, junto con Piar, terminan expulsando a Bolívar y a Mariño del territorio de Venezuela en septiembre de 1814, hasta que ya la República termina de caer, es tras la batalla de Urica, en la cual, si bien muere Boves, el ejército patriota es prácticamente aplastado. Y bueno, Bermúdez sobrevive porque agarra para otro lado en su momento y Rivas termina cayendo prisionero y es ejecutado en enero de 1815. Sin embargo, el Libertador se ha ido a las Antillas después de haber pasado por Cartagena, se ha hecho amigo del presidente de Haití y con el apoyo de Haití hay una invasión a Venezuela en 1816, que es la famosa expedición de los Cayos, y Bolívar llega a Margarita y desde allí se vuelve a levantar la República. Partamos de ese punto, Mauricio, de cuando Bolívar llega a Venezuela en 1816 y empieza la refundación de la República ya dos veces caída en 1812 y en 1814 para que vayamos agarrándole el hilo histórico a lo que sucede en Casacón. Adelante, Mauricio. Sí, bueno, tú sabes que después del congresillo de Cariaco, que fue una pequeña, que quisiera poner este detalle, ¿no? Sí, Como hecho histórico que es muy interesante y poco conocido a veces, donde se plantea hacer un triunvirato, ¿no? Que incluía a Bolívar, pero que le daba el comando de las tropas, como jefe de las tropas de las Fuerzas Armadas de esa época a otra persona y no a Bolívar. Bolívar lo toma como que no es legal y logra en Pampatar, en Margarita, logra convencer a todo el estamento patriótico que se reunió ahí para fundar la Tercera República. La Tercera República, ese hecho que sucederá, todavía no tenemos idea de lo importante que es porque es nuestra república. Yo considero la Tercera República como que si deberíamos retroceder a ella, volver a revisarla y de ahí revisar el país completo, ubicarnos en Angostura después en los discursos de Bolívar de Angostura y al final lo que se creó en Angostura, ¿no? Son tres puntos. El hecho de crear la República, la Tercera República, Bolívar hace un concepto político
en 1819 y después hace Angostura que crea, que declaman del Congreso el final y ahí es que se crea todo el reglamento y las leyes de lo que iba a ser la República de Venezuela, que después iba a impulsar a Colombia, ¿no? Colombia, que hay que tener mucho cuidado con eso cuando la gente habla de la Gran Colombia, no, es Colombia lo que era de Venezuela hasta Perú, ¿no? Entonces, bueno, visto esto, Bolívar en Margarita se le entrega el comando de las Fuerzas Armadas. Bolívar se traslada a Barcelona. En la Casa Fuerte, él se queda un tiempo donde él medita acerca del avance hacia Caracas. Por la gracia de Dios y atendiendo a las peticiones de generales Mariño, Piar, que eran los generales de Oriente, Bolívar es convencido por ellos, después de meditarlo solo allá en Barcelona, tranquilo, ¿no? Bolívar medita eso y toma la decisión porque los planteamientos son lógicos, ¿no? Oro, ganado, comida, el traslado, el movimiento era como una autopista de la época. Moverse por todo el Orinoco desde el Delta hasta el Amazonas era una gran autopista que le daba facilidad de movilización a las tropas hacia toda Venezuela. Entonces, ese hecho hace que Bolívar tome la decisión y él le habla al pueblo de Barcelona diciendo que había tomado esa decisión y que iban a ir hacia la liberación de Guayana, ¿no? Es sumamente importante. Entonces, ahí comienza la verdadera aventura de Sacoy. Perfecto, entendido todo lo que acabas de decir hasta ahora y muy interesante. Sin embargo, antes de entrar en el tema de los sucesos de Casacoima como tal, que es el centro de esta conversación, me gustaría hacer alguna precisión histórica, Mauricio, con respecto a algunas cosas que dijiste de la Tercera República, ¿no? Eh, eh, hay que recordar que si bien es proclamada desde Margarita en su momento, y luego sobre esa base es que se actúa para todo lo hecho en 1817, 18 y parte del 19. También es cierto, Mauricio, que en el Congreso de Angostura, en realidad, más que llevar las bases de una república de Venezuela, allí es cuando el Libertador plantea lo contrario. Es básicamente acabar con la República de Venezuela, con la base geográfica que hasta ese momento tenía, para dar lugar a una nueva república que, como tú bien dices, es la República de Colombia. República de Exacto. Colombia, que tendría en su seno, ¿verdad? Lo que había sido la vieja Capitanía General de Venezuela y sobre la cual se estaba fundando la República una y otra vez desde 1811 para acá, sin haber logrado nunca haber integrado a todas las provincias que la conformaban, el viejo territorio del Virreinato de la Nueva Granada y Quito. ¿Ok? Por eso tú dijiste hasta el Perú, o sea, hasta la frontera con Perú, por el lado de Ecuador. Válido, eso es válido. Pero Sí, hay que dejar claro esto. En el Congreso de Angostura realmente lo que se hace básicamente es acabar con la República de Venezuela o con Venezuela como república y convertirla en un departamento de la nueva República de Colombia, lo cual va a ser institucionalizado con la Constitución de Cúcuta de 1821. Y todo esto lo digo no solamente por la precisión histórica, Mauricio, sino porque además hay algunas personas, y es un criterio bien interesante, que piensan que ese es el punto en el cual, si bien es un momento grande, es un momento importante, el Libertador ahí además está como que iluminado y está en pleno uso de sus grandiosas facultades intelectuales, militares y políticas, también puede ser un punto de ruptura con mucha gente que acompañó el proceso de la independencia buscando una república y de repente se ven reducidas al nivel de departamento, porque eso es lo que pasamos a hacer dentro de Colombia, un departamento.
Entonces, la gente lo aceptó, siguió, Bolívar era el jefe indiscutible. Cuando llega el Congreso de Angostura ya han pasado muchas cosas que han afianzado su liderazgo, su mando supremo, entre ellas el fusilamiento de Piar, que termina siendo un factor disuasivo importante para todos los que hubiesen estado pensando en seguir disputando el mando al Libertador, que es polémico, es un hecho muy polémico, pero que evidentemente marcó una pauta, ¿no? Entonces te digo todo esto porque vale la pena precisar históricamente cuál es el terreno que estamos pisando para ese momento en 1819. Sin embargo, hay que volver es a Casacoima. Mauricio, no sé si quiere decir algo sobre esto, pero a mí me parece importante precisar. Adelante. Sí, claro, lo que quiero decir es que, y tiene que ver con lo que sucede hoy en día, donde hay gente que ya está diciendo el final de la globalización, que duró muy poco, y el proceso que se ha estado viviendo, y en ese momento se vivió mucho antes de la creación de los Estados Unidos de América. Hoy en día la Organización de Tratados, la Comunidad Económica Europea, los bloques que se están instaurando para poder reorganizar los países. Y bueno, y era la visión que tenía Bolívar de crear una patria gigantesca que estuviera comparación y fuerza para enfrentar a Europa, para establecer relaciones europeas, americanas con los continentes. Y creo que ese era una idea gigantesca que puede ser que no se haya entendido y puede ser que el nacionalismo nuestro, hoy en día, bueno, soy un patriota venezolano, creo en Venezuela, pero también cuando veo ese concepto de Bolívar de reunir una región gigantesca para hacerla más poderosa y poder enfrentarse a todos los demás bloques que se estaban creando, ¿no? Ese es el detalle que dejo, que hay que analizar. No, y Ni ojo, digo ni... y ese era el sueño de Miranda. Miranda era el verdadero precursor de esa idea. Es más, la república que Eh, vivía Miranda era mucho más grande, era desde el sur del Mississippi hasta la Patagonia. O sea, era el continente menos Estados Unidos y claro, Canadá. ¿Ah? sí, sí, sí. Así Era es. la idea y creo que Miranda también fue una persona que Bolívar admiró y buscó y persiguió durante muchos años como persona. Y bueno, hubieron los eventos reales que sucedieron cuando ya Miranda estaba muy mayor, ¿no? Pero esa figura que tú nombras es una figura universal, ¿no? Que se ubicó en la historia en los grandes momentos de la historia en Europa, que era la metrópoli, donde Miranda, simplemente decir que fue salvado de la guillotina por su propia boca, al simplemente decir yo salvé a París, yo salvé a Francia, cuando le entregaron el mando de las tropas francesas para defender la llegada a París de las tropas prusianas, simplemente con eso de la guillotina fue sacado a hombros, a gritos como héroe nacional y eso quiere decir mucho de Miranda, ¿no? Sí, sin duda. Simplemente uno de los pocos que salvó de la guillotina por su propia voz, defendiéndose a sí mismo. Podemos Así mismo es. continuar. Sí, Sí, no, así mismo es. Ojo, y no fue un solo juicio. Francia le hicieron varios y de todo salió bien librado, gracias a Dios. Pero en ese, sí, ciertamente que estuvo a punto de ser guillotinado, quedó claro que la orden de la retirada la había dado el general Dumouriez y no él. Él fungía como general de los ejércitos del norte de Francia y efectivamente había tenido campañas exitosas y éxitos muy importantes en Amberes, en Valmy, como sitiador de Maastricht, etcétera. Y bueno, estamos hablando de un personaje distinto. Ojo, también la entrega de Miranda es un hecho polémico en la vida de Bolívar, no podemos omitir eso como un detalle importante, pero ese no es el tema de hoy, Mauricio. El tema de hoy eso será motivo de otro programa conmigo, que será. tengo mis ideas. Pero está bien, es que obviamente ahí había mucha tela que cortar y no en balde Bolívar no estuvo solo en esa aventura, ahí estaba la oficialidad joven del ejército venezolano en ese momento. El tema es que el hecho es polémico, independientemente de lo que sea, porque Sí, 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 así como hay muchos que justifican a Bolívar por una pila de cosas, es también perfectamente lógico y normal, y además hay argumentos para eso, justificar a Miranda. sí. Y eso es lo que hace Yo, que el hecho sea controversial. ¿Mm?
Y yo hice una investigación de eso y siento que hubieron eventos que se juntaron, que fue como el karma, pues, que se le juntaron una serie de situaciones que hoy en día dirían unas señoras Mercurio retrógrado, como está en la moda de hoy en día, se le juntaron varias cosas a Miranda y bueno, en la mañana lo tomaron detenido en la casa que él creía que al final el imperio español iba a respetar el armisticio, porque de eso tenía Miranda la seguridad como soldado internacional de que España respetara el armisticio que habían firmado, que no lo respetaron al final, ¿no? Y puede ser que mucha gente se movió en ese aspecto, hay que pensar en eso también, que había un armisticio y estaba firmado, pero los españoles no lo respetaron. Bueno, Mauricio, lo que pasa es que si nos adentramos en este tema, vamos a debatir necesariamente, porque yo te pudiera decir, bueno, la gente pudiera estar pensando que había un armisticio firmado y que eso se iba a respetar, perfecto, pero los que apresan a Bolívar, los que apresan a Miranda, perdón, y lo ponen a disposición de Monteverde son los patriotas. Y el que encabeza el grupo que irrumpe en la Casa de las Casas en la madrugada del 31 de julio de 1812 es Simón Bolívar, el coronel Simón Bolívar, que además tenía un mes desaparecido después de su desastrosa pérdida de Puerto Cabello. Entonces, el hecho es muy controversial. En dado caso, Claro, lo que es inequívoco es que Miranda no es apresado por los españoles en violación del, de la, del armisticio, de la capitulación. Miranda es apresado por su propia gente. Ya después Monteverde incumple la capitulación al no dejarlo ir y mantenerlo preso todo el tiempo y finalmente expulsarlo, pero quienes lo apresan son ellos, son hechos indiscutibles. Entonces, ahí hay un tema, porque hay un tema complicado, pero volvamos a lo a nuestro. Casacoy. Así es, volvamos a Casacoima. Refugiémonos en Casacoima de este debate que acabas de plantear. Hey, por cierto, ¿ya se suscribieron a nuestro canal? Bueno, acuérdense que pueden hacerlo en cualquier momento simplemente con apretar este botoncito. Planet Earth, 1817. The Cinema. Casa Coima, the beginning of freedom. A time machine. A journey to the past. General Soblet, it's time to start the Third Republic. The Great Adventure. A glance at art. Casa Coima, the beginning of freedom. The prophecy of the liberators. Finally, we have Guyana free and independent. The movie screen will take you back in time to great events. De acuerdo, Mauricio. Entonces volvamos a Casacoima. Vamos a volvernos a situar en los hechos que van después del desembarco de la expedición de los Cayos. Bolívar desde Margarita proclama nuevamente la República, reúne a todos los jefes militares, y viene luego la ida hacia tierra firme y empiezan nuevamente las hostilidades en el oriente del país y además también en Guayana, porque hay una batalla en 1816 que es fundamental y que es la batalla del Juncal, y luego viene en 1817 la batalla de San Félix.
en la cual hay que decir necesariamente que el héroe de las dos batallas, el jefe patriota que logra esas dos importantísimas victorias, es Carlos Manuel Piar. Eso no hay duda. General en jefe de la República y general en jefe de los ejércitos independentistas para el momento. De los pocos generales en jefe que había para ese momento. Ahora, lo que viene después con Piar, bueno, es una historia muy controversial. Yo no entro a discutir si Piar estaba conspirando o no. Doy por hecho que sí lo estaba. De hecho, la mayoría de los historiadores serios así lo recogen, que Piar se puso en una onda importante de desconocimiento de la autoridad del Libertador, a tratar de poner gente en su contra, a generar una suerte de lucha de clases, y a pesar de que logró de Bolívar un permiso que él había estado pidiendo una y otra vez, al lograr ese permiso, una licencia, en vez de irse a hacer lo que se suponía que iba a hacer, que era atender su salud, pues lo que hizo fue ponerse a alzar gente en todo el oriente del país o intentar alzarla en contra de Bolívar. Y este episodio tiene que ser dicho aquí, Mauricio, porque no se puede desligar el tema de Guayana a Piar, ¿no? Porque obviamente es un héroe fundamental, tuvo una participación clave en lo que fue las primeras de cambio con respecto a la conquista de Guayana como provincia ganada, la independencia de Venezuela. Y bueno, lamentablemente, en medio de toda su conspiración, finalmente llegó la orden de aprenderlo, cosa que hace Cedeño en las inmediaciones de Cumaná en ese propio año de 1817, y eso termina con un fusilamiento. ¿Okay? Ahora, esto no tiene que ver con Casacoima, sin embargo, es un evento que tiene que ser referido necesariamente también por lo polémico que es y porque está ligado al tema de la gesta en Guayana, que evidentemente es Claro, así. claro. Adelante, Mauricio. Sí, fue un hecho bastante triste. Yo en las cartas que leí, diversas cartas que leí del Libertador, él expresa llorar y él expresa a varias personas, el encargado de las misiones. Bolívar le decía, ten calma con Piar, déjalo tranquilo, yo estoy haciendo lo mío por mi lado. Con MacGregor, que llegó de allá de Aragua, trae 1.600 soldados, creo, 1.800, 1.600 soldados al Juncal, y Bolívar le ordena así, entrégale los soldados a Piar, y Bolívar inteligentemente lo manda a Baltimore a buscar armas. Y bueno, una serie de situaciones que al final lo llevan a un tribunal militar. Sí leí mucha carta de Bolívar. Bolívar llora en las cartas por Piar, y esa es una situación muy triste. Yo he estado muy cerca de las Fuerzas Armadas y de militares y eso, y sé que un juicio militar es tremendo. Puede llegar al punto de como pasó el presidente del tribunal, que era Brión, su amigo, también de haberle costado mucho llegar al resultado, ¿no? Pero bueno, volvamos a Casacoima. Ese es un hecho de verdad que a la final afianza la figura del Libertador, afianza a las Fuerzas Armadas, o sea, pone en una sola línea todo el mando militar y se acaban las controversias. Después Mariño queda a un lado, que yo, para mí, Mariño quizás fue más incitador que Piar, pero bueno, eso son controversias. Piar es un gran héroe de Guayana, no solo en 1817, sino que toda la anterior época de guerra de independencia, ellos estuvieron ahí defendiendo y fueron los que salvaron toda esa región oriental para mantenerla libre, y por ello es que Bolívar logra llegar a Barcelona y logra entrar hacia Guayana sin dificultad. Y bueno, y entramos en la etapa de Casacoima, pero es después de que se neutraliza en el Cabrial la vía hacia Apure, que fue lo primero que se hizo, ¿no? Cortar el tránsito de carne y comida y eso hacia la ciudad de Angostura,
hacia Apure, que eran los que le enviaban comida porque ya las misiones estaban trancadas, pues. Y uno de los que ayuda en eso es Piar, precisamente, de trancar en las misiones, logra trancar el flujo de carne y comida hacia Angostura. Ellos tenían dos flujos, el de los castillos de Guayana, la Guayana la Vieja, y por el otro lado Apure, ¿no? Esas eran las dos vías para que la ciudad de Angostura, que era el gran lugar donde estaba la fuerza de los españoles, lograba mantener su hegemonía contra toda la región. Ese era, como decir, el tesoro, pues, que debería los patriotas lograr tomar, ¿no? En Angostura era el objetivo, pues. Instalarse en Angostura ya era el objetivo de manejar todo el Orinoco, ¿no? Cabriales, bueno, Ojo, Mauricio, por un elemento además adicional que tú mencionaste anteriormente y que vale la pena en este punto refrescar, que era además el control sobre el Orinoco. ¿Mm? el control sobre sí, sí, Esa era la clave del asunto. la autopista de la época era Exactamente. el agua era una vía rápida y segura, pues, y la carga que tuvieras. Entonces, sí, sí, sí. Y los caballos fueron muy, muy necesitados. Yo siento que cuando investigué todo lo que pasó en Casacoima, había dificultades para movilizar los caballos desde Apure hacia Bolívar. Tuvo dificultades para movilizar caballos. Tanto que, perdona que me refiero a la película, pero en la película yo pongo poco caballo, porque en un momento dado se tuvieron que mover más por el agua y a pie, y los caballos lo tenían algunos, por lo menos en Upata se usaron caballos, y bueno, fue difícil porque los caballos venían de Apure, ¿sí? Y los pocos que podían venir de las misiones, entonces también había que entender que de la Torre estaba en los castillos de Guayana, hasta que tuvo que salir y refugiarse en Angostura, pero de la Torre tenía su base en los castillos de Guayana, sitio que yo conocí muy bien, fui allá abajo en un viaje aéreo, revisé toda la zona y bueno, era una alcabala inexpugnable. El que pasara por ahí sin el pasaporte era hundido. Estaban dos fuertes, el de arriba de la parte alta y el de abajo, eso no había forma de pasar ahí. Entonces, bueno, hice referencia a Cabriales, ¿no? Me parece que fue un punto importante para después ir a Casacoima y que el capitán Francisco Rosendo fue a defender y bueno, creo que él ahí perdió la vida, ¿no? Sí, por cierto que ahorita que nombras a la Torre fue el derrotado en San Félix. Es a la Torre quien derrota a Piar en San Félix. Sí, sí, De, exacto, de hecho, así lo es. veremos en Carabobo después ya cuando Murillo se va de Venezuela. Ok, Sí, sí. sí. Y Mauricio, ahora... tristemente, Ajá, ajá, perdón. dime. Adelante. No, adelante, No, adelante. no, que tristemente de la Torre creo que se va a Angostura y se escapa. Y tristemente hay una situación ahí de civiles, de 3.000 civiles que mueren, o sea, se ahogan en el Orinoco, que eso está muy poco referido y que fue una manipulación de los españoles para ponerlos como escudo y sacar a 3 barcos con aproximadamente casi 4.000 hombres que iban en los 3 barcos, que era orden del rey salvar no a los civiles, sino salvar a las tropas. Podían sacrificarse. Y ahí murieron 2.000 y pico de 1.800 civiles murieron en el agua, en el hundimiento, y 800 y más salieron a la selva. Y bueno, imagínate, ¿no? Yo que he visto esa selva ahí en las orillas del Orinoco, entrar en esa selva es morirse. Pues las culebras, los caimanes, los pescados, los leones, todo eso, esa gente se perdió. Perdieron 3.000 vidas. Eso es importante decirlo porque eso es un hecho grave que sucedió en esa época, un genocidio, pues. Haber montado en 33 barcos a la población de Angostura, que Bolívar les había dicho, déjenlos quédense. Muchas veces le digo, salgan los soldados, pues, y le damos puerta abierta para que se vayan y que se quede la gente que se quiere quedar y están perdonados. Pero el ejército realista de la Torre decidió usarlos como escudo para poder cumplir las órdenes del rey, ¿no? Porque también tengo que darle ese detalle de la Torre.
que había una orden del rey que por sobre todo había que salvar las tropas. Y era el rey de España lo que lo decía. Sí. Bueno amigos, hemos visto este interesantísimo intercambio con el cineasta Mauricio Deremán sobre los sucesos de Casacoima y lo que fue la suma de Guayana como territorio, como provincia, a la causa de la independencia a partir de 1817. En la próxima entrega seguiremos viendo los acontecimientos que se desarrollan a partir de este punto en el cual estamos partiendo la miniserie en 2 entregas, y también podemos seguir conversando con el cineasta Mauricio Deremán sobre los muchos detalles que han ido saliendo a lo largo de la conversación y que son muy interesantes de discutir, de profundizar y de ir aclarando en la medida que se van dando. Bueno, esto ha sido todo por esta oportunidad. Si les gustó lo que vieron, pues, y nos quieren premiar con un like, pues será bienvenido. También los invitamos una vez más a suscribirse a nuestro canal, quienes no lo hayan hecho. Pueden también unirse a nuestra comunidad, y si quieren apoyar lo que estamos haciendo y que sigamos produciendo material de este tipo, también pueden darnos un súper gracias. Bueno, de esta manera nos despedimos entonces hasta la próxima entrega. Muchachos, los invito a todos a que construyamos futuro partiendo de la verdadera historia. ¿Me acompañan? Sí, vamos pues.